En primer lugar a buscar Mateo 3:11. Aquí se grabando ya. ¿Estoy grabando? Sí, ya está grabando. ¿Qué es el bautismo? Mateo capítulo 3, versículo 11. Y yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Dice él. ¿Quién es este él? Evidentemente que es nuestro Señor Jesús. Entonces ya desde entrada el bautizo va siendo un mandato dado ¿por quién? Por Jesús. Es un acto ordenado ¿por quién? Por nuestro Señor Jesucristo. Vamos a leer ahora Juan 3:23. Evangelio de Juan, capítulo 3, versículo 23. Dice de esta manera la Biblia: Juan bautizaba también en Enón, junto a Salim, porque había allí muchas aguas y venían y eran ¿qué? Bautizados. ¿Qué es el bautismo? Es un acto público, es una ceremonia que implica una inmersión. El bautismo es una inmersión. ¿Por qué bautizaba en este lugar Juan? Porque allí había mucha agua. O sea que se requiere de mucha agua para meterse y hacer lo que se debe de hacer. Entonces, es un acto de Cristo, se debe de hacer, es una inmersión. Y vamos a leer ahora Hechos 8:36. Hechos 8:36. Y yendo por el camino, llegaron a cierta agua, y dijo el eunuco: aquí hay agua. ¿Qué impide que yo sea bautizado? ¿Qué impide que yo sea bautizado? Es un requerimiento para toda persona que ha creído en Jesucristo. Es un acto de obediencia a lo que Cristo ha establecido. Es el siguiente paso después de ¿qué? De haber creído en Cristo como único y suficiente Salvador. Entonces, mis queridos hermanos, es una ordenanza bíblica que todo el mundo debe obedecer. Eso es el bautismo. Es una ordenanza bíblica que todo convertido debe obedecer y hacerlo por inmersión. Sí. Pastor, de hecho, aquí en el 37 de Hechos le contesta y le dice: si crees de corazón, bien puedes. Ajá, muy bien. Bien puedes. Bien puedes. ¿Cuál era la condición? Creer, ¿verdad? Entonces, solo se puede bautizar el que cree, evidentemente. Pero, ¿qué es el bautismo? Es una ordenanza bíblica que todo convertido debe obedecer. Y digo todo convertido porque, como dice el hermano, si crees, bien puedes. Quien no ha creído, no puede. Por eso decimos que es una ordenanza, porque nos manda Cristo, bíblica, porque quedó registrada en la Biblia, y que todo convertido debe obedecer, pone la condición de quién es el que puede. Entonces, la segunda pregunta: ¿quiénes pueden bautizarse? Hechos capítulo 2:41. Dice la Biblia, Hechos 2:41. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados. Gracias, Juan. Ahí tengo. Okay. ¿Quién puede? ¿Quiénes pueden? Los que reciben, ¿qué cosa? La palabra. Entiéndase la frase: los que recibieron su palabra, como las personas que, estando presentes en la reunión, escucharon lo predicado y creyeron al mensaje predicado. Quiero decir que hubo personas que estuvieron y que no
que no creyeron, que no escucharon, que no recibieron. Evidentemente, ahí había miles de personas, unos 3,000 y algo fueron los que escucharon y creyeron este mensaje. Por eso dice ahí la palabra de nuestro Dios, con toda claridad, los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Entonces, evidentemente, la Biblia deja por sentado que solamente puede bautizarse una persona que ha escuchado el Evangelio y ha respondido positivamente al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a leer el siguiente texto, Hechos 8, 36 al 37. Conocemos la historia del eunuco que va caminando, este hombre le predica, el hombre llega a creer, y verso 36, yendo por el camino, llegaron a cierta agua, o sea, a un lugar donde había agua, y la pregunta es esta: si el hombre iba de Jerusalén a Etiopía en un carromato, no habían aviones, ni carros, ni trenes, ni nada de esto, en el medio del desierto, ¿no llevaría al hombre agua para su sustento en el camino? Claro, sí, debe haberlo llevado. La lógica indica que sí. ¿Por qué tuvieron que llegar a un lugar donde había agua? Porque el bautismo no es por rociamiento, sino ¿por qué? Por inmersión. Entonces, dice la Biblia, yendo por el camino, llegaron a cierta agua y dijo al eunuco, aquí hay agua. Y él le pregunta, ¿qué impide que yo sea bautizado? Entonces, en la respuesta que va a dar, aquí es Felipe, ¿no? Sí, Felipe. La respuesta que va a dar Felipe al hombre da la clave de cuál es la condición para que una persona pueda o no pueda ser bautizada. Fíjese que en la cláusula que impide indica que los creyentes tenían bien definido quién podía y quién no podía bautizarse. Y los ministros entonces debían calificar al candidato para decidir si verdaderamente podían o no podían bautizarse. Y la respuesta está en el versículo que viene en el 36. Felipe dijo, si crees de todo corazón, bien puedes. Entonces, ¿quiénes pueden bautizarse? Los que creen el mensaje de salvación. ¿Qué texto venía leyendo el eunuco? El libro de Isaías. ¿Qué pasaje? Como oveja fue muerta, fue llevado al matadero. Está ahí en el versículo 32. Y como cordero mudo delante del que lo trasquila. Está hablando del Jesús sacrificado, muerto y resucitado. O sea, ¿qué le predicó Felipe? ¿Qué le explicó? El plan de salvación. Entonces, compare Hechos 2.41 con Hechos 8.36. Para que alguien sea bautizado tiene que escuchar la predicación del Evangelio de boca de un ministro o de otro creyente. Y el candidato, o sea, la persona tiene que responder positivamente creyendo en lo predicado. O sea, tiene que decir, sí, creo que Jesucristo es el Cordero de Dios. Lo que el eunuco tuvo que creer, que él fue esa oveja que fue llevada como cordero mudo delante del que lo trasquila, y en su humillación no se le hizo justicia, mas su generación nadie la podrá contar. O sea, él creyó en lo que Cristo hizo, creyó en Cristo como el Mesías. Por eso dice, si crees de todo corazón, bien puedes. Entonces, la condición es escuchar y creer, pero no una creencia simple. ¿Creer de qué? De todo corazón. De todo corazón. Y respondiendo, dijo. Entonces, fíjese, tiene que haber una confesión pública por parte de la persona que se quiere bautizar. Por eso dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y aquí está la clave. No es creer por creer ni creer cualquier cosa. Tiene que haber una creencia en algo específico. ¿En qué? En que Jesucristo es ¿qué cosa? El Hijo de Dios, el enviado de Dios, el Salvador. ¿Qué pasa en el verso 38?
mandó parar el carro, descendieron al agua, o sea, bajaron allí, Felipe y el eunuco, y le bautizó. O sea, y lo sumergió. Literalmente lo que quiere decir. Entonces, ¿quiénes pueden bautizarse? Repito, los que escuchan el Evangelio y responden positivamente al mensaje, creyendo que Jesucristo es el Hijo de Dios, el Salvador del mundo. Por eso nosotros, cuando vamos a bautizar a alguien, usted escucha que el ministro le dice, fulano de tal, ¿crees tú que Jesucristo es el Hijo de Dios? ¿Qué dice la persona? Sí, yo lo creo. ¿Crees que Él es el único y suficiente Señor y Salvador personal de tu vida? Lo creo. Pues yo, basado en tu profesión de fe, te bautizo. Actualmente se hace así, pero en la antigüedad no se hacía así. En la antigüedad entraban al agua y el candidato era el que decía, yo, fulano de tal, confieso delante de toda la iglesia que creo en Jesucristo como el único Señor y Salvador personal de mi vida. Otras iglesias lo que hacen es que antes de ir al agua, hacen que el candidato delante de toda la congregación cuente su experiencia de conversión. ¿Cómo se convirtió? Para estar seguro de que su conversión ha sido real y genuina. Yo creo que las tres cosas son buenas. Que las tres son buenas. Romanos 6 del 3 al 6. Romanos 3, del 6 del 3 al 6. Y esto es muy importante. Porque a veces las personas dicen, yo creo en Jesucristo. Y por nada más oírle decir, automáticamente se le bautiza. Pero vamos a ver que hay algo más. Romanos 6 del 3 al 6. Romanos 6 del 3 al 6. ¿No sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de la resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más. ¿Quiénes pueden bautizarse? Los que han crucificado la carne y le han dado muerte a su vida de pecado. Pablo está ilustrando esto. Entonces, ¿cómo yo sé que alguien ha creído al Evangelio? Cuando veo sus frutos de arrepentimiento. Felipe no tuvo que diagnosticar si el eunuco se tenía que bautizar o no. Tuvo que hacerlo. ¿Cómo lo hizo? Evidentemente por medio de un estudio de la Biblia. Él llegó a comprender que el hombre verdaderamente había creído y por eso le bautizó. Independientemente de que el hombre era judío. Él era etíope, pero de la religión judía. Recordemos que debido a las relaciones de Salomón con la reina de Sabá, o de Saba, como quieran decirle, muchos etíopes se hicieron judíos. Y este hombre venía leyendo el profeta Isaías. O sea, tenía la única diferencia entre la fe judía y la nuestra es que nosotros vamos un poco más allá. Nosotros creemos que Jesús es el Mesías del que se habla en el Antiguo Testamento. El resto de nuestro credo es exactamente el mismo. Creen en un solo Dios, no hacerse ídolos, honrar al padre y a la madre, etcétera, etcétera, etcétera. Por eso los judíos creían y al momento los bautizaban. Pero evidentemente ahora en Romanos vemos que Pablo les está recordando a ellos que han crucificado el viejo hombre y han muerto a la vida de pecado, han renunciado. Y el bautismo precisamente significa eso, muerte a la vida vieja y resurrección a una nueva vida, recepción de una nueva vida. Entonces se pueden bautizar los que han oído el Evangelio, han creído en Cristo como Salvador y ciertamente
han roto con el mundo y con el pecado. Por eso, mis amados hermanos, ¿quiénes pueden bautizarse? Los que tras haber recibido el mensaje de la palabra de Dios han creído en Cristo como su único y suficiente Señor y Salvador. La otra pregunta, ¿cómo se administra el bautismo? Mateo 28, 19, 20. Mateo 28, 19 al 20 es el pasaje por excelencia que domina el cómo administrar el bautismo, porque es el lugar donde se habla en tono imperativo, o sea, es donde se habla como mandamiento en cuanto al bautizar. El resto de los pasajes de la Biblia que habla del bautismo, habla comentando sobre el bautismo de alguien, pero aquí se está diciendo cómo hacer específicamente el bautismo. Mateo 28, versículo 19 al 20. Jesús dice, por tanto, id. Y note cómo a partir de ahora está hablando en tono imperativo, es mandamiento. El resto de las veces que se habla de bautismo, por ejemplo, en el libro de los Hechos, en Romanos, se habla del bautismo para comentar el bautismo de alguien, o cómo fue bautizado alguien, o lo que significaba el bautismo. Pero este es el pasaje donde específicamente se ordena bautizar y declara en el orden, en el mandamiento, cómo hacerlo. Por eso dice, por tanto, id. ¿Y qué hay que hacer? Hacer discípulos. Entonces, lo primero es ir, lo segundo es hacer, ¿qué cosa? Discípulos. ¿Qué significa discípulo? Significa seguidores, alumnos. O sea, vete y haz a las personas seguidoras, alumnas de Cristo. Para que alguien sea alumno, la idea de un alumno, de un discípulo, implica maestro y aprendiz. O sea, enseñanza que tengo que recibir. Por eso creemos que cuando vamos a alguien, tenemos que darle primero la palabra. ¿No decía el texto que leímos hoy hace un rato que los que recibieron su palabra, o sea, hay que enseñarles qué cosa primero? La palabra. Y digo esto porque a veces bautiza a la gente así que porque sí, sin haber dado primero la palabra de Dios. Id a ser discípulos. ¿A quiénes? A todas las naciones. Y después dice, bautizándolos. O sea, hay que bautizarles. Y a continuación declara cómo se hace el bautismo, cómo se administra. Y dice, ¿en el nombre de quién? Del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Por qué de las tres personas? Porque las tres personas son las que intervienen en la salvación de un ser humano. El Padre nos ha escogido desde antes de la fundación del mundo, nos ha predestinado y nos ha llamado a salvación. El Espíritu Santo nos ha convencido de juicio, justicia y pecado, y el Hijo fue el que satisfizo el sacrificio perfecto que quita el pecado del hombre y derramó su sangre para que los hombres pudieran entrar en armonía ¿con quién? Con Dios. Los tres intervienen en la salvación ¿de quién? Del ser humano. Por eso es imposible que el bautismo, que es un testimonio público de haber sido salvado, es el testimonio donde yo le digo a la gente, estoy muriendo al nuevo hombre porque estoy recibiendo un nuevo hombre, porque he creído en Cristo, el Espíritu me ha convencido y ahora soy hijo de Dios, el Padre me ha recibido como tal. Es imposible entonces que no se reconozca la obra de uno de los tres en el bautismo. Por eso es en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, para dar honor a los tres que intervinieron en el bautismo. Por eso se hace de esta manera. Vamos a Hechos 2:41. Hechos 2:41. Hechos 2:41. Así que los que recibieron su palabra fueron ¿qué? Bautizados. ¿Qué significa bautismo? Inmersión. ¿Recuerdan? ¿Cómo se administra el bautismo? Por inmersión.
bajo el agua. Recordamos el otro pasaje del eunuco. Llegaron a donde había agua. ¿Y bajaron a dónde? Al agua. Y Juan bautizaba en el Jordán porque había allí mucha agua. Entonces, ¿cómo se administra el bautismo? Por inmersión. Pero dice también que fue a quién? A los que recibieron. Entonces, el bautismo es por inmersión. Hechos 8:12. Pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. ¿Cómo se administra? En agua. ¿A quiénes? A los que creyeron. Sea hombre o mujer. ¿Se da cuenta que no incluye a los niños? No hubiera dicho hombres, mujeres y niños. Si las mujeres en aquel tiempo eran tenidas en poca estima y normalmente no se les contaba, y aquí se les está contando, y los niños estaban en la misma posición que las mujeres, si se hubieran bautizado niños, este texto hubiera dicho, y niños. Cuando creyeron que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo. Había que creer en el evangelio y en el nombre de ¿quién? ¿Qué pasó? Se bautizaba. O sea, se sumergía por inmersión. Por eso, mis queridos hermanos, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo es que se administra el bautismo tras haber escuchado el evangelio a través de la palabra y creído en la palabra y a quien ésta revela, que es ¿quién? Jesucristo, y hacerlo por inmersión. La otra pregunta, ¿por qué debo bautizarme? Mateo 28:19, por tanto, id y haced discípulos, bautizándoles. ¿Por qué debo bautizarme? Porque es un mandato bíblico, porque Jesús lo mandó, porque Jesús lo ordena. Hay personas que retienen su bautismo. Bueno, no es importante para la salvación, no tengo por qué hacerlo. Mira, el hecho de que no te salve no significa que tú debes posponer tu bautismo. Porque si Jesús dijo, id y haced y bautizar, evidentemente es importante y es necesario. Por todo lo que ello implica. A menos que verdaderamente tú no quieras dar testimonio de que Cristo es tu Señor y Salvador. Romanos 6 del 3 al 5. Romanos 6 del 3 al 5. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado íntimamente con Él para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Debo bautizarme, porque el bautismo es un testimonio público, es un testimonio al mundo, a los que me conocen, de que yo he muerto a la vida de pecado, he sido sepultado al hombre viejo y ahora tengo una nueva naturaleza. ¿A través de quién? De Jesucristo. Es un testimonio público de que ahora le pertenezco ¿a quién? A Dios. Mire, Hechos 2:41. Hechos 2:41. Volvemos a leer este pasaje. Yo espero que lo sepa de memoria. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Debo bautizarme, ¿por qué? Porque bautizarme
el bautismo es lo que me hace parte del cuerpo de Cristo, que es la iglesia. El bautismo es lo que me hace miembro de la iglesia. Dice 1 Corintios 12 que fuimos todos bautizados en un cuerpo. En un cuerpo. Y dice, y fueron añadidos. ¿Quiénes fueron añadidos? No todos los que estaban allí. Fueron añadidos los que creyeron y se bautizaron. Porque solamente puede ser parte del cuerpo de Cristo los creyentes y los bautizados. O sea, los que públicamente dan testimonio de su arrepentimiento, de su aceptación de Cristo como Salvador y de haber recibido una nueva naturaleza. Entonces, debo bautizarme porque es un mandato dado por Cristo. Cuando una persona se niega a bautizarse o rehúsa a bautizarse, tal persona no está obedeciendo lo que Cristo mandó. Y no dice la Biblia que el pecado es violación de la ley de Dios. Entonces, cuando una persona que ha creído se rehúsa a bautizarse, tal persona está violando este mandamiento y por tanto, tal persona está cometiendo pecado en esa área. Por eso debe bautizarse. Debe de bautizarse porque es un testimonio público de haber muerto a la vida vieja y de haber recibido vida nueva. Por eso el bautismo debe de ser público. Probablemente usted esté diciendo, pero el eunuco se bautizó solo. Recordemos que en aquellos tiempos en el desierto, como en estos tiempos, es imposible viajar solo. La gente viajaba en caravana. Quiere decir que había más gente mirando lo que allí estaba aconteciendo. Y siempre que en la Biblia hay bautizo, hay gente de la iglesia presente, hay público. ¿Quiénes estaban cuando se bautizaron los 3,000? Los 120. Y los que no se bautizaron. ¿Quiénes bautizaron a los 3,000? Probablemente los 12 y los diáconos que habían nombrado. Cuando se bautizó el carcelero Filipo, dice que con toda su casa. ¿Se da cuenta? Es un testimonio público. Y mire, un carcelero era un soldado romano. Y un soldado romano, para poder ingresar a la fila del ejército romano, tenía que hacer el sacramento del dios Mitra. ¿Qué era esto? Era una especie de iniciación donde había como un hoyo y encima como una parrilla, y encima de esta parrilla los sacerdotes del dios Mitra degollaban un toro y la sangre corría por esa parrilla y rociaba a todo el soldado que se estaba iniciando. Este es un rito parecido al que hacen los masones y las logias en nuestros tiempos. De hecho, de aquí lo tomaron, de las iniciaciones de las religiones del misterio. Y cuando ocurría esto, el soldado romano rendía fidelidad al emperador romano. Por tanto, bautizarse implicaba ser considerado como un traidor al imperio romano. Quiere decir que bautizarse hacía firmar el acta de defunción de esta gente. Por eso también al momento los bautizaban, porque había que tener convicción para decir, sí, yo me quiero bautizar. En nuestros tiempos eso no ocurre así. La gente no tiene nada que sacrificar, por eso es mejor determinar bien, porque no es más lamentable recibir a cualquiera por medio del bautizo y después tener que disciplinarle. Y mucha gente se bautizan por gusto, y cuando usted le llama a disciplina dice, pero tú no me explicaste eso antes de bautizarme. Yo no sabía que era así. Ocurre, mis hermanos. Por eso la iglesia primitiva, cuando llegó al lugar de los gentiles, dice la historia, está registrado en los padres de la iglesia, en la historia de la iglesia, está registrado que las iglesias gentiles tardaban hasta 3 años preparando a la gente para el bautismo. Cuando usted lee los libros de patrística, ahí lo puede encontrar. Hasta 3 años
preparando a la gente para bautismo. Ocurría en las iglesias gentiles, no en las iglesias judías. Debo bautizarme para poder ser miembro oficial de la iglesia. Por eso la iglesia no debe recibir por miembro a alguien que no ha sido bautizado y bautizado bíblicamente, porque si una persona no está bautizada bíblicamente, tal bautismo no puede ser catalogado como bautismo. Cuando Apolo y esta gente llegaron a Éfeso, que Pablo, Aquila y Priscila le preguntan ¿en qué bautismo fuiste bautizado? Y él dice, en el de Juan. Y le dice, ¿ya recibiste el Espíritu? Ni siquiera hemos oído que hay Espíritu Santo. Y dice que les pusieron la palabra y se bautizaron. ¿Por qué? Porque no habían sido bautizados en la doctrina correcta. Por eso, cuando alguien viene bautizado de otra denominación que no es considerada bíblica, nosotros debemos tener por inválido tal bautizo y aplicar un bautismo bíblico. Por ejemplo, si un católico llega a nosotros, cree en Cristo como Salvador y me dice, no necesito bautizarme, ¿cuál debe ser la respuesta? Se tiene que bautizar porque tu bautizo no fue bíblico. Si un luterano, un episcopal, un metodista, un presbiteriano llega donde nosotros entendemos que el bautismo de ellos no puede ser aceptable porque ellos creen que el bautismo es un sacramento, un medio de gracia, y no lo hacen por inmersión, sino echando agua sobre la cabeza, y por tanto no podemos considerarlo como válido. En cambio, cuando llegue una persona que venga de otra denominación, pero usted lo examina y ha sido bautizado por la fe en Cristo, en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo y bajo el agua, tal bautizo debe de ser reconocido como ¿qué? Como un bautizo bíblico. Como un bautizo bíblico. Mire, quiero que meditemos rapidito, en los 5 minutos que nos quedan, en esta lámina. Esto es un ejemplo de lo que significa el bautismo. Crucificado con Él. He sido crucificado con Cristo. En cuanto a mi vida vieja, pecaminosa, debo considerarme como muerto. Y eso es lo que significa. Dentro del agua significa un cuadro de muerte. Cuando la persona está bajo el agua, es un cuadro de ¿qué? De sepultura. O sea, el viejo hombre, el hombre que entró, no es el hombre que va a salir. Estoy dando testimonio de que he sepultado mi ¿qué? Mi viejo hombre. Por eso la inmersión es el mejor cuadro para ilustrar el bautismo. Porque ¿cómo usted simboliza sepultura echando agua en la frente? En cambio, el acto de meter bajo el agua significa sepultar. Y el cuadro de la persona afuera es, de la manera que Cristo resucitó, yo he recibido también una nueva vida. El Señor les bendiga, hermanos, y de esta manera, pues, concluimos nuestro estudio. Rapidito quiero mostrarles algunas láminas que encontré ahora buscando. Creo que aquí se va a ver ahora. Sí. Eso es un bautisterio de una iglesia católica antigua. Se pueden dar cuenta que era depósitos grandes de agua. Aquí tenemos otro. Ahí se metía la gente ahí. Se pueden dar cuenta, es un templo antiguo. Pero miren esto. ¿Qué vemos ahí? Un sacerdote. En una de las iglesias históricas. ¿Se dan cuenta de la piscina? Y el edificio construido para él. O sea, las iglesias antiguas pues tenían sus bautisterios. Bien, de esta manera pues concluimos. Cristian.